Está en vivo. Vamos a establecer un mensaje. Bienvenidos los ciudadanos del Israel de Dios. Tendremos hoy la oportunidad de compartir este tema y nosotros esperar que usted también participe con nosotros a través del chat, y ahí estaremos al final, nos daremos un tiempo para contestar las preguntas. Nos da mucho gusto, sean bienvenidos todos los que se van y están ya siendo incorporados al aula virtual, esperando que sea de una gran bendición para ustedes y para nosotros el tema que vamos a desarrollar. Iniciamos pues, amados, para que podamos concluir con el tema que hoy nos trata, y se llama el Israel de Dios. Este es un tema muy importante debido a que hay mucha confusión en estos tiempos debido a las diferentes doctrinas que ya tenemos, y siempre es importante saber qué es lo que dicen las Escrituras, porque nos estamos basando mucho en opiniones personales, pero verdaderamente necesitamos conocer. Este tema está fundamentado en lo que Gálatas 6:15 y 16 nos da a conocer a través de la escritura del apóstol Pablo, y dice que en Cristo Jesús, ahora, en estos tiempos, mis hermanos, ni la circuncisión vale nada. No sé si se está refiriendo al pueblo judío, ni la incircuncisión, y aquí se refiere a todos los pueblos gentiles, dice, sino una nueva creación. Lo que vale es una nueva creación. Lo que vale es la regeneración del hombre. Lo que vale es la nueva criatura que se forma del agua y del espíritu. Y luego dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla, mi amado? Al de ser una nueva creación, al de ser una nueva criatura, a ellos les desea paz y misericordia, y al Israel de Dios. Bien, entonces nosotros vamos a tratar de entender quién es el Israel de Dios. Amén. Un tema primordial para el mundo cristiano, para no tener una idea equivocada y en la interpretación de esta porción de Gálatas, para que también entendamos aquella famosa promesa, extraordinaria y maravillosa promesa de Génesis 12:1, que en Abraham fue dado. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto está íntimamente ligado con esta porción de lo que el apóstol Pablo nos da, de tal manera que consideramos que este tema abundará para nuestra actitud y conocimiento, y podamos estar preparados para todo lo que se está viniendo como engaños en este final de los tiempos. Bien, vamos a iniciar con el tema de los semitas, y vamos a hacer un desarrollo para que veamos cómo se llega a constituir la nación de Israel, y también la llegada del Señor Jesús, que cambia sustancialmente su condición. Noé, que fue padre de Sem, de Can y Jafet, sabemos que se les dice semitas a todos aquellos que tienen una liga particular en cuanto a su lenguaje, una lengua muy antigua que era la lengua cananita. Ahí todos los pueblos de esa región del Medio Oriente, hasta los árabes inclusive, ¿verdad?, tienen en común mucho en la lengua cananita. Amén. El hebreo tiene porciones de lengua cananita, ¿verdad? Y también lenguajes como el fenicio inclusive. Entonces, a todos esos que tienen un punto en común en la lengua, se les dio el nombre de semita. Es un nombre designado por la comunidad académica. No es una acepción bíblica, sino que
los académicos tomaron esta porción y así se considera. Actualmente se ha transgiversado el concepto original y realmente estos pueblos de origen semita tienen relación con los hijos de Sem, conforme dice la Biblia del Génesis 10, 22 al 31. Pero dejamos establecido, ¿verdad?, que son los de esa región que tenían una lengua en común y que de esta manera ellos mantienen laxos muy, muy fijos, muy permanentes. Y ahora vamos a pasar, después de haber entendido qué son los semitas, ¿verdad? ¿Qué es un hebreo? Bien, hebreo, el primer hebreo fue Abraham. Hebreo viene del vocablo ibrín, amén, que significa el que vino del otro lado del río, o sea, el que salió de Ur de los Caldeos, cruzó el Éufrates y llegó a la tierra de Canaán. Así le decían a Abraham, Abraham el hebreo, Abraham el que vino del otro lado del río. Así que ya tenemos que él es el primer hebreo. Obviamente su padre era caldeo. El padre de Abraham era caldeo, mi hermano. Venían ellos de tribus que practicaban la idolatría y el paganismo, y de ahí los separó el Señor. Por eso Dios, sal de tu casa y de tu parentela. Aleluya. Y los descendientes de Abraham tendrían una característica que sellaría el pacto que Dios hizo con Abraham, y era la circuncisión. La circuncisión es la característica fundamental del pueblo hebreo. Amén. Este mismo que tenemos un paralelo nosotros en el Nuevo Testamento, que está en Colosenses 2:11, en la que dice que nosotros fuimos circuncidados en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Y seremos un pueblo, nada más que nosotros, así como fueron los herederos de Abraham circuncidados en la carne, los descendientes de Jesús, por la fe, seremos circuncidados en el corazón, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también a los ismaelitas. Estos ismaelitas son los que descienden de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con Agar, la esclava de Sara, quien fallándole la fe, le entregó a su esclava para que tuviera relación, pensando que ese era el hijo que iba a llegar, tomando en cuenta un principio humano que existía en ese tiempo, ¿verdad? Que si la esclava con la aceptación de la ama se la daba a su esposo, el hijo que nacía le podía corresponder a ella si nacía sobre sus rodillas. Y esto es lo que practicó Sara con Agar, pensando que esa era la única opción que se presentaba. Bien, vemos que Ismael es circuncidado, de tal manera que podemos decir que Ismael fue hebreo, claro que sí, porque era la señal del pacto. Y posteriormente vemos que en Génesis 25, 12, 15 viene la descendencia de Ismael, pero que ya prácticamente los aparta Abraham de ellos, y entonces se ve lo que vino por la obra del hombre, de la carne, y lo que vino de la promesa. Y así quedan los dos pueblos separados definitivamente. De esta manera tenemos el nacimiento de Isaac, el que nace de la promesa 25 años después, es circuncidado como había sido señalado, amén. Y luego Isaac tiene dos hijos. Conocemos a Jacob y conocemos a Esaú. Vemos también el desarrollo de ellos. Esaú se desvía, a Jacob se le da la promesa, y lo más interesante es lo que Gálatas 4, 22, 31 dice, que los dos pactos están señalados en este acto. En la relación que tuvo Abraham con la sirvienta y la relación que tuvo Abraham con su esposa. Y entonces vemos que se está viendo, y vamos a leer, porque esto sí me interesa que quede muy, muy claro, porque abunda mucho en la intención de esta conferencia. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre.
El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Esto es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y mire usted qué tan importante es esta situación que dice el Señor, de que Agar es uno de los pactos, el pacto de la carne, amén, y que nacieron para esclavitud. Pero lo más interesante de esta parte, amén, es que dice que, permítame, estoy leyendo la escritura, dice que son del pacto y que nacen de esclavitud, amén. Esto es lo que más llama la atención. Dice que los hijos de Agar representan a la Jerusalén actual, a los que están junto con sus hijos en esclavitud. Dice, más la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, esta es la libre, esta es la que representa a Sara. Amén. Entonces aquí nos deja, porque el Señor durante todas las escrituras nos ha ido revelando su voluntad, nos ha ido revelando el plan de salvación, nos ha ido revelando cómo con el hombre continuamente ha ido trabajando y él ha ido dando a conocer en forma progresiva su voluntad perfecta. De esta manera, pues, tenemos esta porción. Ya tenemos a los dos hijos, a Ismael y a Isaac, uno que nace de la carne y el otro que nace de la promesa. Ahora bien, Jacob se le cambia el nombre y se le pone por Israel. Jacob es el primer israelita, amén. Es el primero que se conoce y que además ya como Israel, él ya tiene a 12 hijos y empieza la nación de Israel a tomar forma. La nación de Israel empieza ya a ir creciendo, de simplemente ser dos hermanos, ahora son 12 hijos que ha procreado Jacob, y vemos cómo empiezan a ser conocidos las 12 tribus y sus descendientes son conocidos como los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, estos hijos de Israel serán los que entren a Egipto. Los hijos, 70 personas, dicen las escrituras, entraron a Egipto, y ahí, en un lugar llamado Goshen, se les permitió establecerse, y ahí durante 400 años se fueron multiplicando. Al final de sus tiempos, con mucha dificultad, ya que fueron llevados a esclavitud, pero de ahí fueron sacados. Pero ya en ese lugar se le fueron dando ya principios. Se les dio a conocer a Moisés como el salvador del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, como el Señor Jesucristo después salvaría a toda la humanidad. Hizo maravillas, milagros y prodigios, como después seguiría haciendo con todo el pueblo de Israel. Estableció la Pascua, que estableció el tiempo exacto en que iban a salir de la esclavitud. De la misma manera, nuestra Pascua ya fue, dice, sacrificada, dice Pablo. Entonces, vamos viendo cómo hay tipos de lo que después acontecería en la verdadera obra de salvación. Aquí están siendo salvados los hijos de Israel en la carne. El Señor Jesucristo nos salvaría con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De esta manera vemos que ellos caminan, llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí se establece un pacto. Este es el primer pacto. El pacto sinaítico, en el cual Dios le dice, ustedes van a ser mi pueblo, escogido, especial tesoro. Si quieren ustedes observar mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas. El pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor diga. Y ahí se estableció el pacto. Fue sellado
con la sangre de un novillo, y como mediador del pacto fue Moisés. Y ahí se constituyó la nación de Israel. Ahí el Dios de los dioses tomó a Israel y lo hizo suyo, y les dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahí quedó establecido, mi hermano, la nación de Israel. Ya no son los hijos de Israel nada más, ahora son una nación que tiene ordenanzas, estatutos, que tiene orden, que tiene un dirigente, que tiene todo un sacerdocio, amén, que tiene un ejército a través de Josué. Entonces ya está constituida esta nación. Y empieza a caminar sobre la tierra que se le había prometido. Pasaremos por alto todo el desierto, mis amados, en donde sabemos que se rebelaron muchas veces contra él. Sin embargo, estamos viendo que el Señor cumple su promesa, los metes a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba poseída por todos los hijos de Canaán. ¿Quién es Canaán? Aquel que en el capítulo 9 de Génesis, su padre le declara que va a ser el siervo de sus hermanos. Pero entonces posee toda esta porción de la tierra, y de ahí los va a echar el Señor, porque esa tierra es suya. Amén. Así declara él que esta porción de la tierra es mía, dice. Y así entra el pueblo, la nación de Israel. Empiezan a conocer por qué van a destruir la tierra de Jericó, el fuerte de Jericó, porque el Dios de Israel va a manifestar su poder. A la entrada de Canaán manifiesta su poder y destruye la fortaleza más grande, inexpugnable, que durante cientos de años había estado. Él la destruye simplemente con 13 vueltas y el tocar del shofar. Y entonces todos empiezan a temer al Dios de Israel. Amén. Bien, ahí vemos si terminan de conquistar la tierra. Josué cumple su propósito y de ahí empiezan los jueces. Las tribus de Israel empiezan a ser juzgadas por jueces, hombres sabios, en los cuales era depositada una sabiduría y autoridad muy particular. Sin embargo, leyendo todo el libro de Jueces, nos damos cuenta cuántas veces se apartaron del Señor y volvieron a la idolatría. Sin embargo, el Señor los rescató con un número muy significativo de jueces, y pasaron toda esa historia, y llega Samuel, cuando ya se venía degradando el pueblo de Israel, mi hermano, porque la degradación del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces se va viendo como Sansón ya es muy diferente a los anteriores. Y cómo termina el libro de los jueces con el levita, ¿verdad? Al que le matan su mujer, y cómo también la tribu de Gad se hace de un ídolo para que fuera su Dios. Amén. Así termina el libro de Jueces. Sin embargo, el Señor restaura con Samuel, después de que el sumo sacerdote Leví se desvía también y abandona su trabajo por contemporizar, por no estorbarle a sus hijos. Samuel se levanta y Samuel empieza a juzgar a Israel, y son tiempos de prosperidad, de paz. Sin embargo, llega un momento en que el pueblo de Israel le pide rey, y ese fue un error terrible. Y entonces Samuel, llorando esta decisión del pueblo, el Señor le dice: no te están desechando a ti, me están desechando a mí como rey. Diles lo que va a pasar con su rey. Samuel les dice, mi hermano, y sin embargo ellos, obcecados, dicen: queremos rey. Y entonces el Señor les da rey. Y en el rey Saúl, en el rey David y en el rey Salomón está el prototipo de todos los reyes que iban a haber, tanto en Israel como en Judá, con una parte de virtudes, en forma pecaminosa, en forma autosuficiente. Cada uno de ellos significa lo que los demás seguirían en sus caminos. Termina el tercer rey, que es Salomón, el hombre más sabio, pero que se aparta de Dios, se apartó del temor de Dios. Y entonces le dio cabida a la adoración de falsos dioses, les levantó altares y permitió que se les hicieran sacrificios. Por esta razón, el Señor dijo: voy a separar el reino de Israel.
y le voy a dar 10 tribus a Jeroboam y 2 a Roboam. Y así se forman los dos reinos. Ahora ya no es ya el reino de Israel uno solo. La nación de Israel se ha dividido en dos reinos. Ahora tenemos el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte hay 10 tribus y en el reino del sur hay 2 tribus nada más. Se ha separado, empieza la desintegración. ¿Cuándo llegó al máximo de su esplendor la nación de Israel? Con David. Con David. Si bien llegó a la riqueza máxima con Salomón, pero el esplendor espiritual de la nación de Israel fue con David. Y entonces viene el decaimiento, llegó al cenit y empezó a descender. Y así tenemos ahora que está dividido en dos reinos. El reino del norte, Jeroboam comete un gran pecado, aparta de su fe al pueblo, les pone nuevos dioses, establece nuevo sacerdocio, cambia las fechas, cambia los lugares, de tal manera que cambia la Torá que habían recibido y hacen una a conveniencia y a sus necesidades actuales. Y de esta manera Jeroboam lleva a un desfiladero, a un abismo, a todo el reino del norte. Entonces el Señor soportó casi 200 años esta sublevación espiritual del pueblo del reino del norte y los entregó a los asirios. Amén. Los entregó y este pueblo es disperso por todo el imperio asirio, de tal manera que ya no queda señales de esas 10 tribus, no se puede identificar el lugar, habrá descendientes de ellos, pero ya no viven con una bandera, con una fe, con un dirigente, sino que están dispersos entre todo ese imperio. Ahora nada más queda la tribu de Judá, que no son llamados todavía judíos, pero son la tribu de Judá, que también empieza a caer en el pecado. Y se va yendo también y se va desbordando y tarda también 200 años aproximadamente en números. Y vuelve a caer en pecados verdaderamente terribles. Y el Señor les manda avisar a través de los profetas. Isaías es uno de los más extraordinarios para hablarle a Israel. Después les manda a los pequeños. Y luego ya en cercano, muy cercana a la llegada de los babilonios, les envía a Jeremías. Amén. Los últimos reyes de Judá, mi hermano, son tan terribles que ni siquiera aparecen en la genealogía del Señor Jesús de Mateo capítulo 1. Ahora tenemos que el Señor les dice y se los declara en el libro de Jeremías que serán enviados 70 años al exilio de Babilonia. Y así es como llegan, llevados 3 ocasiones, porque son 3 señales que les da el Señor. En la primera, que conquista a Nabucodonosor la ciudad, se lleva a Daniel y a sus amigos y a los nobles y a los más importantes de toda la tierra. En la segunda ocasión se lleva a Ezequiel, mi hermano, y en la tercera se lleva a Jeremías. De tal manera que en la tercera, que ya no entendieron, el Señor destruye el templo, deja prácticamente destruida totalmente Jerusalén, amén, y todos se van a Babilonia. En el exilio de Babilonia estarán 70 años. Esos 70 años, mis amados, servirán para entender al pueblo de Israel lo que es verdaderamente la idolatría. La vida en Babilonia era terrible para ellos, ya que en cada esquina, en cada cruce de las calles, cada día del año, había la celebración a un Dios, al ejército de los cielos, a todas las partes. Y la gente bailaba, la gente ofrendaba, la gente iba en procesión, la gente hacía todas las cosas terribles, ofrenda de los hijos, y ellos lo vieron con sus ojos durante 70 años, de tal manera que se hastiaron y nunca jamás sería idólatra el pueblo de Israel. Sin embargo, algunos de ellos empezaron a mezclar la fe que ellos habían tenido, la Torá de Moisés, la empezaron a mezclar con conocimientos de los misterios babilónicos, lo empezaron a mezclar con ideas de los medopersas, y entonces empezó a crearse una corriente muy particular dentro de ellos, que después
elaborarían lo que se llamó la Cabala o los misterios judíos y fueron apartándose de la pureza de la adoración al único Dios. Amén. Y es en este lugar del exilio de Babilonia donde los descendientes de la tribu de Judá serán llamados judíos. Es en el libro de Esther, en el libro de Zacarías y en el libro de Nehemías donde se menciona por primera vez la palabra judío. A partir de este momento se les conocerá a todos los que hayan habitado o sean descendientes de algún habitante de la tierra de Israel como judío. Desaparece el término israelita y es sustituido por el nombre de judío. Sin embargo, aquí es muy importante ver que el Señor en todas sus profecías que dio, habla de que Él restaurará la casa de Jacob, que la casa de Israel, Jacob, Israel y la casa de Judá serán unas solas, que serán unidas para siempre, que tendrán un solo rey. Entonces, aquí hay una cosa muy particular. ¿Dónde está la casa de Jacob, Israel? Amén. Bueno, el Señor la encontrará. Al final de los tiempos Él traerá los suyos y hará un nuevo Israel con todas las tribus. Ahorita no la pueden, los hombres la están buscando, no saben dónde están, ¿verdad? Por eso hay una particularidad ahora en el nuevo estado de Israel. Bien, regresan de Babilonia y empieza a cumplirse, mis amados, la profecía de Daniel de las 70 semanas. Empiezan a cumplirse las primeras 7 semanas, que en los 50 años en que van a levantar el muro y el templo, y luego las otras 42 semanas, amén, perdón, las primeras 22 semanas con el muro y el templo, luego las siguientes semanas hasta la llegada del Mesías, de tal manera que suman las 69 semanas, quedando pendiente la semana número 70. Amén. Entonces, vamos viendo cómo se va cumpliendo todo lo que el Señor va profetizando. Regresando de Babilonia, mi hermano, ya el pueblo regresa no con una fe única, sino ya convirtiendo su fe en una religión. Ya tiene mezcla de algunas otras cosas, ya no tiene la claridad de lo que tenían antes de haberse ido a Babilonia por los sacerdotes, sino que ahora ya hubo un relajamiento durante los 70 años. De tal manera que ellos regresan, se construye ciertamente el templo, nuevamente el segundo templo, y el Señor empieza a enviar nuevamente a profetas para decirles que se están desviando. Envía a Zacarías, envía a Ageo y finalmente llegamos, mi hermano, al tiempo de Malaquías. Ahora ya son judíos nada más. Todos los pueblos los reconocen como judíos. Y ahora los judíos después de Malaquías, mi hermano, donde el Señor instruye con toda claridad cuál es la razón por la cual abandonará a ellos y quedará en silencio. Y es que el sacerdocio se ha contaminado, el sacerdocio se ha desviado, ya no tiene temor de Dios, ya no reconoce a su Señor. Y por lo tanto el Señor calla y no vuelve a haber profecía. Durante casi 400 años se acabó la profecía y se fueron consumiendo las semanas profetizadas por Daniel. Amén. Tenemos una laguna muy grande entre el libro de Malaquías y Mateo. Ahí es útil los libros de los Macabeos, que son libros históricos. Amén. Si bien están en la relación de los libros apócrifos, los Macabeos son libros históricos que nos dan a entender cómo el Señor le dio la oportunidad de 100 años, del año 160 al 60, para que todavía se gobernaran ellos por sí mismos. Después serían sometidos por todas las naciones de la tierra, por los griegos, los seleucidas, los egipcios, los romanos al final, ¿verdad? Todos ellos conquistaron el territorio. Algo estaba pasando, el Señor había dicho que vencerían a sus enemigos, que uno vencería a 100 y que 2 vencerían a 1000, y ahora están cayendo constantemente bajo
la invasión de los pueblos paganos. Amén. Ya para entonces, mis hermanos, tenemos una gran tipo de judíos ya viviendo en esa tierra. Amén. Tenemos los judíos israelitas, quienes son los que van siguiendo la Torá mosaica. Tenemos los judíos babilónicos, que empiezan a hacer mezcla, tradición de los ancianos y modificando la ley. A los judíos helénicos, los que han huido, los que han llevado como cautivos a otros países y que han tomado filosofía griega, teología griega, y empiezan a mezclarla también con los principios judaicos. Tenemos a los macabeos, todos aquellos que alrededor de ellos fueron volviendo a la pureza. Sí, ahí fueron donde nacieron los fariseos, que quiere decir los puros. Los fariseos vienen de parisim, que quiere decir los puros, y luego los saduceos, que se decían descendientes del sacerdote Sadoc en ese tiempo, y los esenios, que se apartan totalmente de los demás por considerar que estaban contaminando la Torá y la verdad recibida. Amén. Así es como encuentra el Señor en su llegada a este pueblo, ya totalmente disperso, diverso en su forma de creer, contaminado, mi hermano, por su relación con los pueblos que los habían oprimido, y el Señor constituye su iglesia. Se cumple la semana 69. Viene el Mesías. El Mesías tiene su misión en 3 años y medio, entrega su mensaje, la doctrina del Padre, y de esta manera queda constituido en la cruz del Calvario, mi hermano, es gestada la iglesia. Entonces, termina ese tiempo de oportunidades. Los judíos tuvieron sus oportunidades, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Sin embargo, muchos sí le reciben, y entonces se vuelve a constituir otros grupos. Los judíos se dividen en otros grupos más. Y así tenemos a los judíos que aceptan a Jesús como su Mesías, que son los de la circuncisión, ¿verdad? Al principio, los primeros 15 años de la iglesia es por judíos circuncidados. Amén. Luego aparece la secta de los nazaritas, que quisieron impugnarle a Pablo, que era el cabecilla de eso. No, es otra secta diferente, mi hermano, que empieza a tener una mezcla con los gnósticos y van ya distorsionando el mensaje del evangelio de Jesús. Luego los judíos celotas toman fuerza, son los que tratan de liberar al pueblo de Israel con las armas, y son los que hacen que sea destruido por sus acciones después la ciudad de Jerusalén, y luego totalmente lo que era la tierra de Judá. Nacen los judíos talmúdicos, amén, quienes empiezan a elaborar una nueva Torá que está basada en los conceptos de los rabinos, ¿verdad? Que desde la ida a Babilonia empiezan a prosperar en todas las ciudades para guiar a los que estaban en lugares tan dispersos como Alejandría, como Creta, como España, o Tarsis, como Italia, como el norte de África. Ahí empiezan a interpretar a su manera, y entonces empiezan a crearse diferentes corrientes. Los judíos palestinos permanecen ahí en la tierra, son los que no se van, y los judíos de la diáspora son todos los judíos que son enviados a todas las partes del mundo. Amén. Ahora estamos viendo, mis amados, cuánta dispersión ha habido, cuánta confusión y cuánta mezcla hay. Ahora vamos a ver, según las religiones que practican, según la forma de practicar su religión, ¿qué tipos de judíos tenemos actualmente? Bueno, actualmente tenemos los judíos ortodoxos, amén, que guardan porciones de la Torá heredada de sus antepasados. Los judíos ultraortodoxos, los que creen que nada más ellos son los llamados y designados como pueblo de Dios y se apartan totalmente de todavía de los pueblos gentiles, no tienen contacto con ellos. Los judíos reformados son estos judíos que han hecho concesiones a la Torá recibida, practican el Talmud o son de origen askenazi y que no tienen la verdadera pureza de la fe del pueblo de Israel.
Están los judíos modernos, mis hermanos, que viven en diferentes países del mundo, que pertenecen a la academia, que pertenecen a la ciencia, que pertenecen a las artes, y que ellos han hecho una mezcla de humanismo, de filosofía griega y de judaísmo, y por lo tanto tienen su forma muy particular de practicar lo que ellos conocen como su religión. Y tenemos judíos ateos actualmente. Esto pareciera, mi hermano, un contrasentido. No, es que el judío, mi hermano, ya no necesariamente tiene la fe de sus padres. Tenemos también a los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas son los que se fueron a España o a Portugal. En esos lugares ellos crearon también una forma muy particular, empezaron a hacer mezclas, de ahí nació la cabala de gran profundidad, que después cubriría en la Edad Media a toda Europa. Amén. Sin embargo, ellos son originarios de la tierra de Judea y que fueron y emigraron a todo lo que es el Mediterráneo. Amén. Luego tenemos los judíos askenazis, que estos son muy particulares, hablaremos un poquito después de ellos, que realmente no son judíos, no son semitas de origen. Los judíos Lubavitch, que es un grupo muy particular, es el grupo selecto de los selectos, y que consideran que de ellos va a venir el Mesías de los últimos tiempos. Luego tenemos los judíos careitas, que son los que guardan totalmente la Torá recibida de Moisés y son el número más pequeño. Se considera que no llegan actualmente ni siquiera a 25,000 personas. Amén. Bien, ahora tendremos, con esto nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son realmente judíos naturales? ¿Qué religión es la que tienen? ¿Qué a Dios adoran? ¿Qué prácticas hacen? ¿Es la Torá todavía lo que ellos siguen? ¿La Torá de Moisés? Bien, vamos a tratar de explicar lo siguiente. Es esta pregunta la que nosotros nos estamos tratando de responder. Es muy legítima, mis hermanos, que nosotros nos la hagamos, ¿verdad? Porque después de todo lo que hemos visto, y la palabra de Dios es tan clara, que a nosotros realmente nos deseamos estar en el sentir del Señor, deseamos realmente cumplir verdaderamente su palabra, amén. Vamos, ha habido un pequeño desperfecto técnico, amén. Aleluya, gloria a Dios. Bien, voy a seguir hablando de esta manera y vamos a ver que hay dos grupos particulares que son los sefarditas y los askenazis. ¿Por qué razón comento en esto? Por lo siguiente, mis amados, porque los sefarditas, amén, son realmente los que emigraron de la tierra de Judá. Son los que, de alguna manera, en forma muy particular, están más interesados en conservar su fe. Estos son los que guardan genéticamente la descendencia de Sem. Son los que son morenos, de una estatura regular, pelo negro, amén, ojos castaños y una nariz muy particular. Estos sefarditas que estuvieron en la zona a las orillas del Mediterráneo, amén, han ellos caminado con la intención única de esperar a su Mesías. Los sefarditas ahora están ellos ya, muchos de ellos están ya en Israel, y de la cantidad total de judíos que se llaman judíos, ya vimos todas las clasificaciones de judíos, ellos son aproximadamente el 20% del total de la comunidad que se llama judía. Amén. Y son guiados por sus rabinos. Y ahora vienen los askenazi, que son generalmente, se considera que son el 70% de la comunidad judía actual. O sea que realmente ellos son los que predominan. Pero lo curioso es que ellos no son de origen semita. Los askenazi no tienen
genéticamente nada de Sem. Ellos son de Jafet, el hermano de Sem, de los que se había dicho en la profecía de que iban a ser siervos de Sem. Amén. Y estos tienen una característica física muy conocida por todos nosotros, que es la estatura, su tamaño, el tipo de piel que tienen es clara, sus ojos son claros, amén, prácticamente son azules en lo general, tienen cabello que es o bien es rubio o bien es color rojo, pelirrojo, y vemos que ellos no tienen nada en común, físicamente hablando, con los sefarditas, y la razón es que ellos son originarios de otros pueblos. Ellos son originarios del reino de Casaria. El reino de Casaria es un imperio que fue muy poderoso del año 700 al año 1000 después de Cristo. Jugaron un papel muy importante durante las guerras entre el cristianismo y el Islam en la zona del Asia Menor, y también era un pueblo que se dedicaba al pillaje, a la rapiña, a la suplantación de personalidades, al robo, y sobre todo practicaban una religión chamánica basada en invocación de demonios y sacrificios de sangre. Por esta razón, los que estaban alrededor de ellos los obligaron, los pueblos, los imperios que estaban a su alrededor, Turquía, Rusia, entre ellos, Constantinopla, los obligaron a que tenían que tener una religión monoteísta que de alguna manera les evitara esas prácticas. Y ellos decidieron de escoger entre el catolicismo, el islam, al judaísmo. ¿Por qué? Porque les daba toda la libertad de poder obrar sin estar bajo el dominio y control ni hacerle juramento a nadie. De esa manera llegaron los rabinos, les enseñaron, ¿pero qué les enseñaron? El Talmud babilónico. Entonces fue muy propicio para ellos mezclar su religión chamánica con el Talmud babilónico, que también en algunas partes, mi hermano, adolece de las mismas prácticas. Y juntos hicieron ellos una muy particular religión. Esa religión no les impedía, amén, seguir haciendo las prácticas a las cuales ellos estaban acostumbrados, de tal manera que los imperios que estaban alrededor de ellos los echaron fuera de su territorio, los expulsaron de Casaria y los enviaron a Polonia, los enviaron a Ucrania y a todo el norte de Europa, en gran parte a lo que es Alemania, y ahí se establecieron, amén, y ellos con el tiempo, con la habilidad que tenían, con la capacidad que tenían ellos, eran guerreros, eran gente de empeño, gente de lucha, y en ese tiempo en Europa se le prohibía al cristiano dedicarse a ciertas prácticas, especialmente el comercio de algunas cosas, la usura y la cuestión de tipo bancario o de intercambio de cosas. Entonces ellos en ese lugar encontraron su nicho, y con la habilidad que tenían, y después uniéndose a grandes capitales de Europa, fueron estableciendo ellos toda una estructura, amén, financiera, bancaria y de comercio. De tal manera que empezaron a emigrar ellos a Inglaterra. En Inglaterra es muy conocida una familia que emigró a Inglaterra, mi hermano, y ahí estableció su señorío económico, que son Askenazi, que es la familia Rothschild, y ahí ellos empezaron, después emigraron otros a América, y ahí otras familias también muy conocidas fueron estableciéndose y se apoderaron de todo lo que es la grande industria, se apoderaron del sistema financiero y de la banca mundial. Cuando ellos ya a finales del siglo XVIII y más bien del siglo XIX, perdón, ellos establecieron una corriente que es el sionismo. Amén. El sionismo es un movimiento político económico, no es un movimiento religioso. Por eso es que se vuelve sionista mucha gente que son de religiones, inclusive hay sionistas que son, mi hermano, dicen que son evangélicos,
porque el sionismo es un movimiento de dominio de todo lo que es la banca mundial y el sistema empresarial. Entonces, ahora ellos son los que han establecido su señorío y se adjudican llamarse judíos, y de esta manera representan a todo el pueblo judío en la academia, en las universidades, en la ciencia, en el arte, obviamente en la parte empresarial. Ellos promueven por todas partes, mis hermanos, institutos, fideicomisos, organizaciones, y promueven, ¿qué promueven? Lo que les ha prometido la palabra que ellos tienen, de que ellos van a ser los reyes del mundo, lo que les ha prometido la palabra. Bien, entonces estos son los que realmente hoy gobiernan el Estado de Israel, son los que compraron las tierras de Palestina, son los que establecieron, son los que han financiado y siguen financiando todo lo que es el Estado de Israel. Amén. Bien. De esta manera tenemos ya cómo está gobernado, cómo está dirigido y cómo está constituido el pueblo judío actual. ¿Qué dice la Biblia, mi hermano? Ahora vamos a entrar ya después de haber establecido la realidad sociopolítica, mi hermano, del Estado de Israel. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia referente a esta porción. Bien, usted conoce Mateo 23, en donde el Señor Jesús le reclama y le hace señalamientos a los fariseos, que eran los dirigentes religiosos del pueblo y que después se convirtieron y actualmente son los rabinos que dirigen a todos los judíos. Ellos, pues esto es lo que decía el Señor de ellos, y esto es lo que han seguido practicando, porque cuando el Señor le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y porque enseñan mandamientos de hombres, enseñan la tradición de los ancianos, ya no enseñaban la Torá de Moisés, sino los principios del Talmud que ellos estaban ya desarrollando. De esta manera, mis amados, entramos a la Biblia y vamos a definir qué es un judío. Bíblicamente, ¿son judíos naturales? Pablo en el libro de Romanos capítulo 2, mi hermano, nos habla claramente y le dice, vosotros os ufanáis de la ley y con la ley provocáis a que el Señor sea vituperado. Y luego dice, es que el judío en Romanos 2:28, mi hermano, dice con toda claridad lo que ya nosotros debemos de empezar a entender. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, es en el espíritu, no es en la letra. Amén. Entonces ahí está la definición de quién es judío, conforme a la revelación del Espíritu Santo. Amén. En Romanos 10:2-4 nos dice, el fin de la ley es Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos va indicando que los judíos ahora somos judíos espirituales. Somos judíos que hemos sido regenerados, que somos una nueva creación por el agua y por el Espíritu. Hemos llegado ahora, mis hermanos, a volver a tener un espíritu despierto que puede entender las cosas del Espíritu. Ahora el Señor, por su gracia, ha circuncidado nuestro corazón. Amén. Y nos ha incorporado a esa nueva familia de Dios. Él había dicho en Romanos 10 que iba a provocar a Israel con un pueblo que no era pueblo. Amén. Un pueblo al que extendió todo el tiempo su mano. Dice, pero vosotros fuisteis siempre rebelde. Y los que no me buscaban, me encontraron. Aleluya. Entonces, en Romanos, el libro de Romanos nos explica claramente esta situación que pasa. Pero el que es contundente, mi hermano, es Efesios. Efesios 2, amén, nos va a decir con toda claridad lo que queremos nosotros plantear en esta conferencia, mis amados. Dice la palabra 2:11, dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles,
en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, no hecha en el corazón. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, amén, ambos pueblos hizo uno, de los dos pueblos hizo uno, de los judíos y los gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la cruz, mi hermano, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, los judíos y los gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Así que ya no sois extranjeros, gentiles, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, sino conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Ya no hay judío, ya no hay griego, dirá en Gálatas 3:28. Somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo, una sola familia. Amén. En Gálatas también Pablo nos revela y nos dice, en Gálatas 3, del 6 al 9, mis amados, Pablo nos dice con toda claridad lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aleluya. Amén. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Aleluya. Ahora usted sabe quiénes son los bendecidos. Amén. Los que son de la fe. Aquellos que creyeron. ¿Acaso usted no ha creído en el nombre de Jesús? Todo el que ha creído en el nombre de Jesús forma parte de su cuerpo. Es su iglesia. Y somos bendecidos, mis amados. Amén. Bien. De esta manera, mis amados, vemos que Israel y la iglesia tienen propósitos diferentes. Tuvieron ellos el mensaje y se volvieron a dioses ajenos. Ahora la iglesia, el Señor Jesús trae el mensaje de salvación y se lo ha entregado a su iglesia. De esta manera, pues, mis amados, vamos a pasar inmediatamente nada más todo lo que es diferente. El reino para Israel es terrenal, para nosotros es celestial. Las promesas para Israel son terrenales, para la iglesia son espirituales. Israel estuvo separado de los pueblos, nosotros somos enviados, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Nuestro sacerdocio no es arónico, nuestro sacerdocio es de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote no es Aarón, nuestro sumo sacerdote es Jesús, mi amado. Tenemos acceso al lugar santísimo, no como una sola vez al año, sino siempre que tengamos necesidad, vamos al trono de la gracia. Amén. Nuestro sumo sacerdote es para siempre, nunca se morirá. Y nosotros, mi hermano, tenemos en su sacrificio de la cruz el perdón de nuestros pecados. Ya no hay más sacrificios. Amén. Amados, ahora todos los alimentos son santificados con la oración. Ya no hay separación, ya no hay apartamientos. La relación con el prójimo ya no es de enemistad, ya no es de lucha, es de amor, es de perdón. Amén. Y el tabernáculo de Dios ya no es un edificio, ya no es más que el templo de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Aleluya. Así, mis amados, la unción no es por el aceite,
como era el sacerdote y el rey, es por el Espíritu Santo de Dios. Amén. El día de reposo no es un día, es Cristo en nosotros, Cristo con nosotros, mi hermano. Y el encuentro con Él es el momento en que lo recibimos. Y lo más importante, a Israel no se le prometió que si cumplía la ley iba a ser salvo para siempre. A nosotros, a la iglesia, por gracia, se nos ha dado la salvación. Concluimos de esta manera, mis hermanos. Amén. La Jerusalén terrenal es para el Israel natural, pero la Jerusalén del cielo es para el Israel de Dios. Concluimos, amados, aleluya, de la siguiente manera. El Señor creó en Génesis 1:26 un hombre perfecto a su imagen y semejanza. Al pecado de Adán, nosotros quedamos solamente como alma y cuerpo y nos volvimos carne. Y así fue, y se le dio la ley a un pueblo para que no se desviara como los otros pueblos. Sin embargo, no entendió y se volvió a los dioses ajenos. Entonces vino el Señor Jesús a salvarnos, vivificó los espíritus para que usted y yo podamos entender las cosas del espíritu y creemos en él, y entonces la promesa que se le dio a Abraham se cumple en la familia de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y en el único que pueden ser benditas todas las familias de la tierra es en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces la promesa está cumplida en Jesús y está transmitida a todos aquellos que creyentes en Cristo, en el unigénito Hijo de Dios, lo recibamos como Señor y Salvador. Bien, amados, hemos concluido. Bien, vamos a dar respuesta a las preguntas, mis amados. Hay muchos que dicen ser, pero no comprueban que sean. Amén. A usted le pregunta ahorita a un judío y ningún judío le puede decir de qué tribu es descendiente. Amén. Los que están tratando, los que tienen un perfil más claro son los sacerdotes que de alguna manera fueron más detallados en conservar sus raíces. Sin embargo, así como sucedió con Nehemías, con Esdras, que muchos decían ser, mi hermano, y los separó, así muchos ahora dicen ser. Amén. Ahora otramente, los verdaderos hijos de Dios, mi hermano, son los que creen en Jesús. No hay solo un mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre en el que se pueda ser salvo. Y solamente los salvos, los creyentes, los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, son los que forman la familia de Dios. Esa es la iglesia. Amén. Ahorita lo que nosotros estamos tratando de dar con claridad a esto, mi hermano, que ya no es por la descendencia de la carne, sino es por la descendencia en el espíritu del único que es espíritu viviente. De tal manera, mis hermanos, que nos está preguntando el hermano Sabdi, amén. Es la misma pregunta. La pregunta esta, dice, ¿por qué en estos tiempos en Tierra Santa, amén, hay diferentes jueces que dicen ser semitas, en fin, hay confusión, porque en ellos mismos tienen ya la verdad. Ellos están tratando de acomodarse en la actualidad a lo que existió. Amén. Pero ellos no toman en cuenta la mayor parte del Nuevo Testamento. Y esto es lo que nos hace y nos separa precisamente de todo aquel que tiene una filiación judía o una inclinación judía o una enseñanza de tipo judía. Cuando desecha el Nuevo Testamento no tiene ya la respuesta. Ya todo fue revelado, ya todo fue enseñado por el Espíritu. Pero si nosotros separamos una parte de la otra, ¿dónde encontraremos la verdad? Amén. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Que ahora lo que importa es ser hijo de Dios. Solo los que creen en Cristo Jesús como Salvador y Señor de los cielos y de la tierra. Bien, hemos concluido con la hora del programa y ya no hay más preguntas. Bien, mis amados, si ya no hay,
daremos unos segundos más porque hemos llegado a las 7 de la noche. Nos retiraremos esperando, mis amados. Esto se va a subir a YouTube para que todos los que lo quieran ver con más detenimiento, todas las diapositivas lo puedan hacer. Bien, a las 7:01 cerramos el aula, mis amados. Y termino solamente diciendo la Tierra Santa, mis amados, hay que leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 11. Y ahí vamos a ver la descripción que hace el espíritu de los tiempos actuales en esos lugares. Bien, cerramos el chat dándoles gracias, bendiciéndolos y que el buen Dios, amén, nos guarde a todos.